para el mundo en general y para la Argentina en particular. Marcelo Elizondo, muy buenos días, ¿cómo va? Hola Luis, buen día, ¿qué tal? Bien, gracias. Bien. ¿Qué primera lectura hace de esto, vos que sos un experto? Bueno, que es una muy buena noticia. El mundo, en el escenario en el que se había planteado hace algunas semanas, de altos aranceles, guerra arancelaria, Estados Unidos levantando aranceles contra algunos países, otros países con reacciones retaliatorias o en revancha, subiendo aranceles contra Estados Unidos, eso iba a afectar mucho el comercio internacional. Y hoy, Luis, la producción mundial está muy encadenada a través de los países y a afectar en frontera el flujo de comercio iba a atacar el buen funcionamiento del comercio internacional. Estados Unidos y China, además, en particular, son los dos grandes líderes de la economía internacional. Ellos, en conflicto comercial, podían contagiar. Así que si bien todavía no podemos saber cuáles son los detalles del acuerdo y se ha iniciado una etapa de conversaciones de 90 días entre ellos, es una buena señal que haya gesto de distensión y además los dichos que se han conocido de parte de las autoridades de los dos países en términos de vocación de llegar a un acuerdo es una buena noticia para ellos dos y para la economía internacional. Perdón, Marcelo, pero mientras estoy conversando con vos, acaba de salir la inflación en la ciudad, 2.3 en abril, no suelen coincidir, pero generalmente, o en las últimas veces, la inflación en la ciudad estaba bastante... A ver, 3.1 contra 3.7... Podría ser el anticipo de una inflación de menos de 3 a nivel nacional, sí, ¿no? Es un muy buen número. Hay varios que están anticipando que claramente la inflación de abril va a dar bastante más bajo que marzo. En marzo lo que tuvimos, Luis, cuando subió la inflación a bastante más de 3, fue el efecto de un conjunto de expectativas sobre la salida del cepo, el arreglo con el Fondo Monetario, mucha incertidumbre, un poco de tensión cambiaria, comportamientos especulativos de suba de precios ante la duda. Me parece que las razones objetivas para que la inflación siga en baja están y que ahora vuelven a prevalecer, y esto que estás mencionando sobre la inflación de la ciudad anticipa que la inflación nacional va a estar más baja, quizás considerablemente más baja, en el número que se conozca esta semana. Marcelo, antes de volver al tema de aranceles, el ministro Caputo, yo por ahí tenía el audio por ahí, no sé si lo vamos a conseguir ahora, pero no importa, lo transmito yo. El ministro Caputo en el último discurso, ponencia que dio, exposición que dio en un congreso, dijo 2 o 3 cosas. Una, que iba a poner a las provincias a competir por el IVA. Y la otra, que la Argentina, creciendo al 6% anual o al 8% anual, le podía devolver, creo que en unos cuantos años, al sector productivo, al sector privado, creo que eran como 550.000 millones de dólares, ¿no? Una cifra enorme. Sí, las dos cosas tienen que ver con una meta que tiene el gobierno, que es bajar impuestos. Que en definitiva los impuestos es sacarle recursos al sector privado, productivo, y dárselo al sector público. El gobierno, que ya en el año 2024 bajó gasto público considerablemente y bajó algunos impuestos, quiere seguir con ese propósito. Lo primero que mencionás, lo del IVA, tiene que ver con que el gobierno lo que quiere es cambiar la relación fiscal entre el gobierno nacional y las provincias, que hoy es bastante ineficiente, haciendo que la proporción del IVA actual que cobre el gobierno nacional sea bastante más baja. El ministro Caputo habla de 9-10%, y después permitirle a las provincias que por encima de esa alícuota agreguen una alícuota propia para recaudación directa y que compitan entre ellas, y la que menos IVA pueda cobrar, mejor beneficio tendrá en términos de preferencia económica de parte de los actores económicos. Una especie de búsqueda de mayor eficiencia en la relación entre sector fiscal federal, nacional y provincial, y competencia entre las provincias para que ellas tengan incentivos para bajar impuestos. En relación a la devolución de impuestos que vos mencionás,
Sí, eso el gobierno está previendo hacerlo a través de la baja de impuestos. Bajar impuestos es devolverle recursos al sector privado. El incremento del PBI, o sea, el crecimiento de la economía en la Argentina, lo que puede permitir es que aumente la recaudación. Y entonces, aumentando la recaudación y manteniendo fijo el gasto público, Claro. eso puede permitir bajar impuestos y devolverle al sector privado recursos. Y eso es muy bueno porque genera más inversión, más consumo, más ahorro, más crédito y una relación entre el sector público y el sector privado más ordenada. Ujú. Y tengo una última pregunta, Marcelo Elizondo, y ayudándonos y agradeciéndote por ayudarnos a comprender sobre todo cuestiones del comercio exterior. ¿Es probable la dolarización endógena que está queriendo impulsar el gobierno? ¿Que los argentinos empecemos a usar el dólar casi como usamos los pesos? Yo creo que lo que es más probable es la consolidación del bimonetarismo, o sea, de llamar dolarización endógena a esto de que usemos cada vez más dólares mientras también usemos pesos, cosa que ocurre en muchos países de la región, pasa en Uruguay, pasa en Perú, pasa en Panamá, pasa en Paraguay, y me parece que eso es cada vez más probable, porque como el gobierno tiene una política monetaria muy estricta y prácticamente no emite pesos, y hay que remonetizar, porque cuando la economía empieza a crecer requiere más moneda para ir convalidando ese crecimiento, más transacciones. Entonces el gobierno está tratando de que eso ocurra, esa aparición de más moneda para convalidar esa monetización a través de que se empiecen a usar más dólares. Es muy probable que empecemos a tener un bimonetarismo más consolidado y que de esa manera además tengamos una relación más sana entre el peso y el dólar. Marcelo Elizondo, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Siempre un gusto, Luis. Gracias por el diálogo. Adiós.